número 2886 puso trabas a las direcciones y o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo, impidiéndoles contar con recursos humanos y económicos para llevar a cabo una adecuada y coherente inspección laboral. El día de ayer, en la Comisión de Descentralización, se tocó el tema referente a ese dictamen. Y es por ello que vamos a hacer mención de algunas posiciones ya optadas, de un dictamen ya aprobado, pero que en la actual gestión también se quiere hacer algunos aportes que esperemos nosotros sirvan para el próximo debate que vamos a tener acá en unos minutos. Sabemos muy bien que la aprobación de ese dictamen supondría un retroceso al proceso de descentralización, que contradice el principio de reversibilidad que anota la Ley de Base de Descentralización. Esta recentralización de competencias colisiona con el principio de subsidiariedad establecido con la octava política del Estado de acuerdo al Acuerdo Nacional, que dice lo siguiente. En el Acuerdo Nacional se mencionaba que nos comprometemos a desarrollar una integral descentralización política, económica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos. Congresista Acuña, disculpe, está pidiendo la palabra el congresista Mulder, le está pidiendo una interrupción. Yo quisiera, presidente, terminar y al final otorgarle la intervención al congresista Mulder. Mencionando el Acuerdo Nacional, en el Acuerdo Nacional se mencionó que nos comprometíamos a desarrollar una integral descentralización política, económica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo. Además, construiremos un sistema de autonomías políticas, económicas y administrativas, basada en la ampliación del principio de subsidiariedad y complementariedad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local del Estado, con el fin de fortalecer estos últimos y propiciar el crecimiento de sus economías. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo no debe asumir funciones y atribuciones que son asumidas por los niveles de gobierno. Quisiera también anotar algunos problemas adicionales de la propuesta. Va a generar una mayor burocracia. En la actualidad existen a nivel nacional 22 supervisores, 185 inspectores, 230 inspectores auxiliares, que hacen un total de 437 trabajadores dedicados a la inspección. Bueno, para el funcionamiento de esa nueva superintendencia se requiere contar con 1.892 inspectores y 190 supervisores. Esa es una propuesta mencionada la última semana por el Ministerio de Trabajo, en el cual nos decían que iban a requerir 82.000 trabajadores en total, y eso va a significar 1.500 trabajadores nuevos para la creación de esa nueva superintendencia. Además de ello, ese nuevo dictamen va a significar un incremento de multas y sanciones. La creación de la superintendencia traerá consigo un incremento sustancial en el tope de multas, elevando de 30 UITs a 300 UIT, sin que se disponga de una clara justificación de esa medida, con lo que se quiere. Tal vez es justificar el financiamiento de esa nueva superintendencia. Y además de ello, respecto a las competencias del Ministerio de Trabajo ya existentes. El Ministerio de Trabajo, como ente rector, tal como lo establece en la LOPE, es una autoridad técnico-normativa a nivel nacional que dicta normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. El Poder Ejecutivo no ha dado respuesta a la pregunta formulada por la Comisión de Descentralización. Si un sistema funcional como ente rector, como el SUNAFIL, con órganos desconcentrados, es mejor que el actual sistema, lo que permite colegir que es más bien el inadecuado funcionamiento del actual ente rector, lo que impide un ejercicio de la función inspectiva a nivel nacional. Por todo lo expuesto, señor presidente, la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo ha dispuesto la inclusión de ese punto en la agenda de ese pleno. Contra la opinión expresada por la presidencia de la Comisión de Descentralización, pero si no llegamos a un punto de acuerdo con los gobiernos regionales, abriremos un nuevo frente de conflicto. Recordemos que el gobierno nacional y gobiernos regionales se deben a la lealtad constitucional en el marco de esfuerzo para construir un Estado unitario y descentralizado con 3 niveles de gobierno. Considero pues que si bien este pleno puede abrir debate general sobre el asunto,
no debe tomarse una decisión al respecto. Mi posición, que la comparten muchos señores congresistas, sobre todo de provincias, que alientan el proceso de descentralización, es advertir que a partir de este tipo de iniciativas existe el temor y la percepción de que se estaría dando inicio a un proceso de recentralización del país inconsultamente, por lo que es necesario dar señales que permitan dar tranquilidad. Por ello propongo que se abra el debate sobre la materia y que luego se entre a un cuarto intermedio, esperando que un plazo no mayor de 20 días a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales nos haga llegar su propuesta y cohesionarla con la propuesta del Ejecutivo para que el Pleno tome una decisión informada. Muchas gracias, señor presidente. Ahora Había una interrupción que le habían o lo anoto, congresista Mulder, para intervenir. Ya. Entonces, gracias, congresista, y tiene la palabra el congresista Díaz Canseco, seguidamente la congresista Verónica Mendoza. Ah, perdón. Tenemos... ¿Qué viene? El congresista Lescano, disculpe, congresista Lescano, como vicepresidente de la Comisión de Trabajo. Señor presidente, muchas gracias. Colegas, muy buenas tardes. La propuesta que trae la Comisión de Trabajo sobre este tema, la creación de la Superintendencia de Inspecciones Laborales, que es importante en el Perú, es una propuesta que se sustenta fundamentalmente en normas internacionales. Y me refiero al convenio número 81 de la OIT, artículo 4. Voy a leer, señor presidente, el artículo expresamente. El artículo del convenio 81 de la OIT establece que las inspecciones laborales y el control de los trabajadores debe hacerse de manera centralizada, con una autoridad centralizada. Así dice el artículo 4 de la Organización Internacional de Trabajo. Y por esa razón, el gobierno del Perú ha considerado crear esta superintendencia, que no va a ser una superintendencia que funcione solamente en Lima, sino que va a ser una superintendencia desconcentrada, que va a tener también oficinas en las diferentes regiones. A manera de la SUNAT, que tiene su oficina aquí, que da las políticas de Estado en materia tributaria, pero que tiene sus oficinas descentralizadas en todo el Perú. Esa es la idea central, señor presidente, en una materia donde debemos uniformizar los criterios para controlar o para verificar que las normas laborales se cumplan. Porque si nosotros dejamos a cada gobierno regional a efecto que dé criterios cómo tiene que supervisar a las empresas, lamentablemente esto va a ser un pandemonio. Cada gobierno regional dará sus directivas y lamentablemente no va a haber un órgano que establezca el camino, la dirección, cómo tienen que cumplir los empleadores las normas laborales y qué sanciones se les deben imponer. Porque incluso en los gobiernos regionales hay diferentes criterios, señor. Y eso no queremos. Queremos que en el Perú las normas laborales se cumplan y que no haya una diseminación, una variedad de normas para el control de las leyes que tienen que ver el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Ese es el punto de partida, repito, por el cual en la Comisión de Trabajo se ha votado el dictamen y se ha aprobado esta materia. Crear una superintendencia para mejorar la supervisión, el control, la fiscalización de los derechos de los trabajadores. Con la siguiente aclaración, punto 2, por lo tanto, que no solamente la superintendencia va a controlar a las empresas privadas, no solamente este organismo va a verificar si la empresa A o B o C está cumpliendo con pagar la CTS a un trabajador o está cumpliendo con darle la licencia por maternidad a una trabajadora o le está pagando el sueldo completo o si en una determinada
casa están cumpliendo con los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, sino también que la superintendencia tiene que verificar el cumplimiento de las normas laborales para los servidores públicos. Para los servidores públicos, que en estos momentos no hay nadie que pueda sacar la cara por ellos. Por eso existe pues el CAS, distinguidos colegas, donde a veces se les vota a los trabajadores con 10, 15 años y no pasa nada. No pasa nada. O que simplemente los trabajadores de la 276 o 128 a veces no reciben la compensación por tiempo de servicios. Y tienen que seguir juicios, presentar las demandas, ganar con sentencias y ni siquiera esas sentencias se cumplen. Porque tenemos que estar yendo con los trabajadores, por ejemplo, docentes universitarios, ya cesantes, al Ministerio de Economía para que les paguen sus ETS con las sentencias de la mano y tampoco se les está pagando absolutamente nada. Entonces, la situación del trabajador en el Perú es una situación precaria, es una situación absolutamente frágil que necesita fortalecerla conforme al convenio, repito, 81 de la OIT, que dice que la inspección laboral, el cumplimiento de las normas, tiene que estar bajo el paraguas de una autoridad central que dirige la política de Estado, porque la política de Estado en materia de trabajo debe estar dirigida pues por una autoridad que ponga orden, señor presidente. Entonces, la propuesta es esa. Ahora, los gobiernos regionales, señor, lamentablemente por sus recursos económicos no han contratado inspectores. Yo tengo un cuadro que se me ha alcanzado hace algunos momentos, en que en algunas regiones no han contratado ni un solo trabajador para hacer inspecciones de trabajo. Y con esta figura, yo no digo que lo hagan intencionalmente, yo no digo que estén dolosamente actuando, sino que lamentablemente no tienen recursos, señor, para contratar. Con la superintendencia, el Estado va a dar recursos para contratar no solamente inspectores en Lima, sino también en las regiones, y que va a establecer determinados ámbitos, señor presidente, para cumplir con las normas laborales existentes. Entonces, por esta razón, señor presidente, por esta razón, nosotros hemos cumplido con aprobar la creación de la superintendencia a efecto de darle un peso específico, señor, a los inspectores de trabajo. Estabilidad, por ejemplo, en sus cargos. No pueden estar bajo el régimen del régimen CAS, porque serían frágilmente vulnerables. Tienen que tener los inspectores de trabajo, y por eso decimos que los inspectores de trabajo, señor, tienen que tener estabilidad en sus cargos para que puedan realizar un buen trabajo en beneficio de los trabajadores de todo el Perú. En sus manos están que los trabajadores vivan con derechos vigentes, señor presidente. Entonces tienen que tener estabilidad y no se les tiene que estar votando o contratando a uno y a otro y están un mes o 2 meses o 3 meses y después se les despide. Entonces, con la nueva normativa se está indicando que los inspectores de trabajo tienen que estar bajo el régimen del 728 o de la 276 para que tengan estabilidad en sus trabajos. Y por lo tanto no pueden estar bajo un régimen que fácilmente los van a votar o fácilmente van a ser vulnerables porque tienen al frente una empresa poderosa. Eso, señor, no se puede permitir de ninguna manera. Los inspectores, señor, tienen que ser contratados por concurso público. Por concurso público, no pueden ser contratados a dedo. Eso no se puede permitir porque tiene que ser persona idónea, intachable, que conozca la legislación laboral, señor, para defender a los trabajadores. Y por lo tanto tienen que ingresar a este trabajo que es importantísimo por concurso público, salvo aquellos que ya ingresaron por concurso público, señor, y que ya tienen un tiempo de servicios que acredita su idoneidad en las funciones tan delicadas que el Estado peruano les ha encomendado. Salvo aquellos, los nuevos entrarán por el concurso público correspondiente. Entonces, señor presidente, se está planteando esta propuesta a efecto, repito, de conseguir todas estas ventajas a favor del trabajador, todas estas ventajas que tiene que lograrse, señor, para tener
servidores públicos y trabajadores que, repito, puedan tener dignidad en sus trabajos, no para arrebatar las funciones de los gobiernos regionales. Repito, aquí está el convenio 8.1 de la OIT, que establece que en materia de inspecciones laborales tiene que haber una autoridad central que establezca una línea. Salvo dice el convenio que en la suscripción el gobierno que se haya adscrito al convenio haya indicado que esto va a ser dirigido a través de un gobierno federal, lo cual no ha ocurrido en el Perú. En el Perú ha dicho que la autoridad va a ser una autoridad central que dirija la política laboral, señor. Entonces, ese es el planteamiento en síntesis, señor presidente, que venimos a traer al Congreso de la República. Yo estoy de acuerdo, señor, para no abrir frentes. Si hay un reclamo de los gobiernos regionales, escucharlos, atenderlos. Yo no digo que esto se tiene que aprobar a caballazo. En cada materia, señor, hay que discutir. El diálogo es el mejor instrumento, señor, para resolver los problemas y las diferencias. No estamos aquí en el Parlamento para imponer las cosas, aun cuando estemos en mayoría, porque a veces se toman decisiones acá y tienen repercusión afuera, y la realidad desconoce a veces las aprobaciones, señor, de algunas normas, de algunas leyes que se tienen en el Perú. Entonces, señor presidente, yo estoy de acuerdo, después de escuchar a los colegas, que podamos entrar a un cuarto intermedio para escuchar a los gobiernos regionales y aprobar adecuadamente una norma a favor de los trabajadores del Perú. Muchas gracias, señor presidente. Concluidas las sustentaciones, se da inicio al debate del proyecto de ley presentado por la Comisión de Descentralización. Tiene la palabra el congresista Díez Canseco. Se va preparando la congresista Verónica Mendoza. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, yo creo que el proyecto que estamos discutiendo es un proyecto que tiene significación, no por acentuar una propuesta descentralista, sino por recuperar un control central en Lima del manejo de este tema de las inspecciones. Está establecido, señor presidente, hoy que quien formula la política nacional y sectorial de inspección de trabajo es el Ministerio, que es el Ministerio el que formula las normas nacionales y sectoriales de inspección, que es el Ministerio el que formula los planes nacionales y sectoriales en materia de inspección, que es el Ministerio el que apruebe esos planes. Pero los gobiernos regionales tienen derecho a adecuar estas circunstancias a las regiones y tienen la responsabilidad de ejecutar la inspección, mientras que el Ministerio tiene la función de supervisar el funcionamiento del sistema funcional de inspección del trabajo en el ámbito de su competencia y excepcionalmente disponer la realización de actuaciones inspectivas. ¿Qué ocurre, señor? A través de este proyecto de ley se está planteando que los gobiernos regionales y las inspecciones regionales tienen a su cargo la microempresa y la mediana y gran empresa no la tocan. Crea una instancia que genera sobrecostos en el trámite. Hay que venir a Lima, a un tribunal, a resolver los diferendos. Y por otro lado, es un proyecto que deja en manos del Ministerio Central el manejo de las inspecciones más importantes. ¿Por qué, señor? Se dice que los gobiernos regionales han sido ineficientes. No se dice que el gobierno nacional ha sido ineficiente. El fracaso de la inspección, señor, es un fracaso del Ministerio de Trabajo durante años. Y desde que esto se ha pasado a los gobiernos regionales han encarado una peculiar situación, que es que la ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, les impide convocar a concurso público las plazas de inspectores auxiliares, inspectores y supervisores. Solo un año y por 4 meses les dieron la posibilidad de convocar a concurso para nombrar supervisores. El año 2006, 4 meses. Pero después, todo el periodo, no tenían capacidad de nombrar. Entonces tenían que cumplir una función, pero no podían convocar el concurso público. ¿Qué se le puede pedir en términos de eficiencia en este sentido a un gobierno de carácter regional? Me pido una interrupción. El congresista Mesías Guevara, señor presidente. Congresista Mesías.
Gracias, congresista Javier Canseco. Gracias, presidente. Colegas congresistas, en este proyecto de ley hay dos palabras claves, señor presidente y colegas congresistas. La primera palabra es el concepto de la descentralización. La segunda, señor presidente y colegas congresistas, tiene que ver con el derecho de la defensa de los trabajadores. Por supuesto, a través de lo que son las inspecciones laborales y ocupacionales. En Cajamarca, por ejemplo, señor presidente, muy poco se dice o se sabe de que hay cientos, por no decir miles de trabajadores que en estos momentos están sufriendo lo que es la inclemencia de no haber sido supervisados en lo que se refiere lo que es el empleo ocupacional. Por lo tanto, señor presidente, definitivamente, yo también coincido con el congresista Johnny Lescano en la que tenemos que convocar a los gobiernos regionales para ver y escuchar su opinión. Porque ya no podemos, señor presidente y colegas congresistas, editar leyes o elaborar leyes a las espaldas de la realidad nacional. Una de las grandes tareas que necesita nuestro país para consolidar la gran reforma del Estado definitivamente es el proceso de la descentralización. Y lamentablemente a través de este proyecto de ley, una vez más vemos que definitivamente nos desenmascara y nos dice la cruda realidad que todavía sigue aún pendiente esta gran tarea. ¿Cuál es? La reforma del Estado a través de la descentralización. Y también está pendiente, señor presidente, lo que significa la defensa del derecho de los trabajadores. Muchas gracias, congresista Javier Canseco. Congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Díez Canseco. Efectivamente, el Ejecutivo sigue de espaldas trabajando leyes de diferentes sectores sin escucharlos. Entonces, acá encima se está yendo contra la descentralización. No nos permiten a las regiones ni siquiera hacer el concurso para nuestros propios supervisores, inspectores. Es por eso que nos mandan desde Lima gente que no conoce las regiones y que al final de cuentas están desesperados por regresar a sus hogares. Entonces, eso no podemos permitir. Acá han venido las diferentes direcciones regionales de trabajo a querer que sean escuchados y han sido recibidos por la Comisión de Trabajo cuando la presidía el señor Julio Gagó. Y acá, en un dictamen en minoría, se ha planteado lo que ellos desean para trabajar eficientemente y supervisar realmente a los trabajadores y protegerlos. Gracias, congresista Díez Canseco. Gracias, presidente. Congresista Díez Canseco. Entonces, señor presidente, me parece que está claro que hay una autoridad que fija las normas y las políticas. Me están pidiendo una tercera interrupción, señor presidente. Si usted lo tiene a bien, no tengo problema. No. Me disculpe el congresista Mulder. Entonces, señor presidente, está claro que hay una autoridad central, que es la que fija las normas, la que hace el planeamiento y la que ejerce la supervisión. Y que las autoridades regionales tienen a su cargo cumplir con la función. Pero han tenido dos dificultades. No han podido nombrar por concurso público, por impedimento de una ley que es la 28806. Y dos, no han podido sancionar a los inspectores que funcionaban mal porque la interpretación que se daba a la norma establecía que las regiones no tenían capacidad de sancionar. Servir recién en marzo del 2011 ha resuelto mecanismos que autorizan a la región a sancionar. Y cuando esto comienza a funcionar y sin haberle dado las condiciones para contratar vía concurso público, se les está quitando la atribución y dejándola para las pequeñas y microempresas y sacando del ámbito de la región la inspección de la mediana y la grande. Me resulta incomprensible, señor presidente, cómo es que un gobierno regional puede ser eficiente para producir una inspección a pequeña empresa, pero no es apto para producir inspección a mediana y grande. ¿O es que el trabajador de la microempresa no importa? Que lo inspeccione cualquiera. ¿Qué interés tengo yo en el microempresario y en su trabajador? A ese que va a inspeccionarlo, el que no tiene recursos para hacer inspección. Pero los que tienen recursos para hacer inspección, que inspeccionen exclusivamente lo que es mediana y grande. Señor,
No hay en la Constitución ninguna distinción entre los derechos a que se cumpla la ley en trabajadores de pequeña, mediana y gran empresa. La inspección no tiene por qué quedarse atribuida al gobierno regional cuando es para la microempresa. Es decir, donde no están las multas más importantes o las obligaciones más importantes. Y las más importantes hay que concentrarlas en Lima. No veo, señor, ninguna razón para ello, porque corresponde a una capacidad del gobierno regional ya transferida el desarrollar esta función. Y sin haberle dado los instrumentos, se les está retirando esta facultad. Y esto, señor, ha sido dicho por los gobiernos regionales que han dirigido cartas, señor, a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización el 10 de junio de este año, rechazando la propuesta. Han dirigido carta esta misma Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales al presidente del Congreso de la República, 2 días después, el 12 de junio, rechazando la propuesta. Y han dirigido carta al ministro de Trabajo ese mismo día, 12 de junio, rechazando la propuesta. Entonces, si queremos escuchar la opinión de los gobiernos subnacionales, de los regionales, ya la han emitido. Su opinión es contraria, señor. Y es indiscutible, como ha dicho el señor Acuña, el congresista Acuña, que aquí se está produciendo un mecanismo de reversión de atribuciones. Un mecanismo de reversión de atribuciones. Un recorte de atribuciones transferidas y transferidas en forma incompleta y de deficiente aplicación. Por esta razón, señor presidente, yo creo que si queremos escuchar lo que los gobiernos regionales plantean, esta propuesta, señor, debiera regresar a comisión. Porque fortalecer la inspección regional, señor presidente, requiere primero de recursos. Este proyecto que genera este sistema va a costar, según entiendo, alrededor de 66 millones de soles. Yo me pregunto, ¿qué harían los gobiernos regionales con 66 millones de soles para fortalecer su sistema inspectivo? Me pregunto. ¿Y por qué se va a concentrar en Lima? ¿Y por qué va a haber un tribunal al cual va a haber que venir para cada trámite en última instancia de apelación? Cuando estos temas se pueden y se deben resolver a nivel regional, señor. Por esta razón, porque esto implica un recorte y porque esto no fortalece las opciones que dentro de una política nacional dada, diseñada, planificada, normada y supervisada por el Ministerio de Trabajo, los gobiernos regionales tienen la atribución para llevar adelante, estaríamos, señor, recortando esta atribución y acentuando esta sensación de los gobiernos regionales de ser amenazados por el gobierno nacional de nuevos recortes de funciones una y otra vez. Yo por estas razones, señor, y porque creo que los que viven en la región tienen capacidades, pero requieren recursos y requieren instrumentos legales, que han sido instrumentos que les han recortado funciones en lugar de facilitarles la transferencia de función que recibieron. Los gobiernos regionales tienen razón en expresar una oposición en este terreno. Y lo que el Congreso debía hacer frente a la propuesta es convertir la creación de este espacio en un espacio que fortalezca los organismos regionales de inspección bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo, pero que les permitan en las regiones cumplir con la función inspectiva y también poder sancionar medianas y grandes empresas y no simplemente dejarles la visión de que ellos lo que pueden atender es la micro y pequeña empresa. Dicho sea de paso, señor presidente, la micro y la pequeña empresa es la más complicada de fiscalizar. Es la más complicada y la más cara de fiscalizar, porque la pequeña empresa está diseminada, tiene en algunos casos características de ilegalidad, de informalidad,
Entonces, buscarla, ubicarla, inspeccionar es costoso, pero lo que puede pagar de multas es pequeño. Entonces, ¿qué le están dejando a los gobiernos regionales? Le están dejando el ripio, le están dejando la piedra molida, le están dejando la arenilla, ¿no es cierto? Y aquello que puede implicar recursos vía multas y sanciones para fortalecer la capacidad inspectiva, se la lleva el gobierno central. Esto, señor, me parece un contrasentido en las responsabilidades. Y me parece entregarle al gobierno regional obligaciones que le van a costar dinero, mientras que el lomo, la carnecita de la inspección, se va a Lima, a que la maneje la administración en Lima. Me parece, señor, insostenible como concepto. Creo que por eso el planeamiento le corresponde al ministerio, la normativa, la supervisión, pero la función de inspección que ya se entregó le corresponde a los gobiernos regionales. Y creo que eso es lo que hay que seguir manteniendo. Y creo que la Comisión de Trabajo y la Comisión de Descentralización podrían revisar el proyecto a efectos de que el sistema, bajo la conducción y supervisión del Ministerio de Trabajo, fortalezca los organismos regionales, los potencie, les dé alternativa en este campo. Por eso no propongo el archivamiento del dictamen, señor, sino que propongo que regrese a comisión para que la comisión pueda revisarlo y buscar con una concepción descentralista una salida adecuada para los gobiernos regionales y para los trabajadores. Debo decir que obran también, señor, varios oficios de federaciones departamentales contra el proyecto y reclamando que el proyecto se saque adelante, se mantenga, disculpe, la función de la descentralización, se mantenga en las regiones. Hay varias federaciones que se han pronunciado en ese sentido, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Presidente, el proceso de descentralización es el proceso de reforma del Estado más importante que se ha emprendido en los últimos años, que ha implicado una serie de cambios en la normatividad y en las políticas de Estado y que no se pueden revertir de un momento a otro, porque el proyecto que se está presentando ahora, presidente, colisiona directamente con este proceso y con el marco normativo que se ha venido creando al respecto. Colisiona, por ejemplo, presidente, con la ley 27783, la ley de bases de descentralización. Colisiona con la ley 2768, ley de reforma constitucional respecto al proceso de descentralización, en el que se establece que esta es una forma de organización democrática y que constituye una política permanente de Estado, etcétera, etcétera. Contraviene, presidente, con la resolución ministerial número 090-2008 del propio Ministerio de Trabajo, que establece que en diversas regiones ya se ha concluido el proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de trabajo. Contraviene también, presidente, o desconoce en todo caso el decreto supremo número 002-2010 del propio Ministerio del Trabajo, que aprueba la matriz de delimitación de competencias y asignación de funciones de los sectores trabajo y promoción del empleo. Y así una serie de normas que se han venido creando para fortalecer este proceso de descentralización que hoy repentinamente se quiere revertir. Pero, presidente, lo que más preocupa es que esto, sin lugar a dudas, va a perjudicar más que a los presidentes regionales, a los trabajadores y a las organizaciones sindicales que van a tener que viajar hasta Lima para dar seguimiento a sus casos, porque se pretende crear este tribunal de fiscalización laboral en Lima, para que todos los expedientes sean revisados aquí en la capital, con los evidentes sobrecostos que implica para los afectados. Y el problema es que se pretende también recentralizar la recaudación de recursos. Es decir, en lugar de profundizar y mejorar el proceso de descentralización, que ciertamente tiene sus deficiencias, tiene sus dificultades,
se está apuntando a recentralizar, a revertir un proceso que nos está costando, pero que ya se ha emprendido, presidente. Por eso reitero en todo caso la posición que ya han manifestado algunos señores parlamentarios en el sentido de que esta norma sea mejorada. Todos queremos que se fortalezca el sistema de supervisión laboral, pero que esto no contradiga el proceso emprendido de descentralización. Por eso me parece totalmente pertinente que el proyecto regrese a comisión y recoja las opiniones tanto de los gobiernos regionales como de los trabajadores que podrían verse afectados. Gracias, presidente. Congresista Simón, seguidamente el congresista Mulder. Presidente, una cuestión previa. Yo escuché al presidente de la Comisión de Trabajo y al presidente de la Comisión de Descentralización de que tengamos un cuarto intermedio para poder, o que esto vaya a comisión para el debate. En la medida que los dos presidentes de las comisiones han planteado eso, yo le digo, presidente, que pongo como cuestión previa ello. Lo siento mucho, presidente, pero los dos presidentes de las comisiones han planteado de que esto vaya a comisión. Cuestión lógico. ¿Está formalizando algún pedido al presidente de la comisión? Sí, presidente. Ya, ok. Ya está hecho el pedido. Le vamos a dar la palabra al congresista Mulder y después al presidente de la Permíteme comisión. intervenir, presidente, entonces. Siga, por favor. Está pidiendo una interrupción el congresista Zamudio. Congresista Zamudio. Presidente, en su momento aclaré. El presidente de la comisión lo que tiene que hacer es fundamentar el dictamen y pedir que se aperture el debate y aprobación. Ambos presidentes están coincidiendo en un cuarto intermedio. Yo no sé qué es lo que han fundamentado. En esa medida yo creo que se debe cumplir estrictamente con lo que señala el reglamento del Congreso, presidente. Gracias, congresista Ayude. Congresista Ayude. Correcto, presidente. Esto va más allá, presidente, de crear una superintendencia. Esto es gravísimo para el proceso de descentralización y regionalización del país. Yo recuerdo que los presidentes de la República, el presidente Toledo, el presidente García y el presidente Humala, cada vez que hay que dar buenas noticias al país, se reúne con 26 presidentes o 23 presidentes regionales, sale la foto y dice avanza el proceso de descentralización. Y cuando hablamos de este proceso decimos, miramos el Perú ahora y es diferente al Perú del 2003. Se avanzó, presidente, en la desconcentración y se avanzó en la transferencia de funciones. Y todo el tiempo los provincianos estamos reclamando una sola reforma para que este proceso avance, que es la descentralización fiscal, que no se da. Pero resulta que ahora no solamente no se da la descentralización fiscal, sino que ahora tenemos el problema de que se quiere crear un ente autónomo, ¿no es cierto?, un superpoder para que desde Lima puedan decidir la suerte, presidente, de esta fiscalización de las empresas pequeñas y las empresas grandes. Pero veamos qué es lo que se quiere crear. Se quiere crear un aparato burocrático sobredimensionado que afecta a todo el proceso de descentralización del país y que retrocede. Es decir, 26 gobiernos regionales, 26 regiones van a tener que venir a resolver sus problemas en la capital de la República. Otra vez, Lima es el Perú es Lima y ya no es el Girón de la Unión, por cierto, pero hay otros sitios. Se está afectando el artículo 188 del proceso de la descentralización, el principio de irreversibilidad. El proyecto no postula, presidente, la derogatoria de la ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, que ya regula el sistema de inspección del trabajo a través de una autoridad central y determina su composición. Solamente se están modificando los artículos 18 y 19, en lo que se elimina toda mención al proceso de descentralización y a las competencias legalmente, subrayo, legalmente atribuidas a los gobiernos regionales en la temática de inspección. Crear un tribunal de fiscalización laboral, integrado por 3 vocales, de los cuales 2 serían elegidos mediante concurso público, como órgano resolutivo de última instancia administrativa a través del recurso de revisión que se pretende instaurar, presidente, no es una garantía para conseguir igualdad de criterio. Aquí lo que se está buscando, presidente, es afectar, aunque le parezca mentira a algunos congresistas, afectar a la masa laboral.
teniendo en cuenta, presidente, que después de las resoluciones de primera y segunda instancia, los empleadores sancionados tendrían en la práctica una herramienta legal para dilatar la ejecución del procedimiento inspectivo en base al recurso de revisión, sumándose a que luego de ello podrían también hacer uso a su derecho de contradicción ante el Poder Judicial. Por lo tanto, pasarán los años y no se resolverá absolutamente nada. A lo señalado se suma el gran volumen de expedientes de inspección que se van a generar y tramitar a nivel nacional. De implementarse el recurso de revisión en el procedimiento inspectivo, dicho órgano tendrá que soportar toda la carga generada en las 26 direcciones regionales a nivel nacional, lo que por obvias razones va a implicar también un atentado contra los principios de celeridad y economía procesal normados en el inciso 14 del artículo 2 y el inciso B del artículo 44 de la ley 28806. Por otro lado, presidente, la exposición de motivo de dicho proyecto se pretende justificar la creación de Superintendencia de Fiscalización Laboral, argumentando que las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo en lo que respecta a la capacidad operativa, diciendo que son insuficientes, que son desproporcionadas, que son desviadas, inconclusas, y claro, si no le transfieren presupuesto, le transfieren las funciones, pero no transfieren presupuesto, ¿cómo van a trabajar? O sea, qué fácil, ¿no? Yo le transfiero las funciones con su propio presupuesto y no hay un solo centavo más. Y evidentemente los gobiernos regionales no tienen capacidad de contratar porque está prohibido de acuerdo a la ley de presupuesto. Asimismo, presidente, debe señalarse que la responsabilidad de la existencia de dichos aspectos no puede atribuirse a las direcciones o gerencias regionales. Desde la vigencia de la Ley General de Inspección de Trabajo, no los gobiernos regionales, lo subrayo, no los gobiernos regionales, sino la autoridad central con sede en la ciudad de Lima, convocaba concurso y como consecuencia de ello efectuaba la contratación de los inspectores auxiliares de trabajo y lo distribuía según su criterio a nivel nacional. Esto demuestra con objetividad que la inexistencia de una distribución equitativa entre el número de inspectores versus el número de trabajadores de las empresas formales sujetas a su inspección ha sido un problema generado por la autoridad central y no por los gobiernos regionales. Consideramos, presidente, que no se justifica la creación de un aparato burocrático para incrementar el número de inspectores de 437 a 647 a nivel nacional, como postula el proyecto. Es más, dicha cifra tampoco condice con la necesidad real para que exista un equilibrio entre el número de inspectores y las empresas existentes a nivel nacional. Presidente, si pone un poco de silencio, por favor. Solicitamos una interrupción mantener, sobre todo en los pasillos, por favor, mayor silencio. ¿Le han pedido una interrupción, congresista Simón? La concede. Interrupción en el Congreso. Congresista Lescano. Presidente, yo quisiera insistir y aclarar que aquí no estamos exponiendo un proyecto de ley a iniciativa de algún parlamentario o de alguna institución. Estamos trayendo un proyecto de ley que tiene que dar cumplimiento a un convenio internacional de la OIT. El convenio 81 de la OIT, que dice, señor, voy a leer nuevamente. Siempre que sea compatible con la práctica administrativa del miembro, o sea, del gobierno, la inspección de trabajo deberá estar bajo la vigilancia y control de una autoridad central, señor. Entonces, es lo que dice la OIT y solamente hace excepción en el caso de los gobiernos federales. Solamente hace excepción en el caso de los gobiernos federales. De manera tal que hay que hacer una aclaración en ese sentido. Por eso estamos en el debate y hay que escuchar a todos los colegas para que pueda aclararse el tema. Pero no estamos trayendo aquí para afectar a los gobiernos regionales o hacer una política de reversión de lo que se ha hecho. Puede continuar con esa Simón. Sí, lamentablemente, presidente,
Puede haber buena voluntad del congresista, pero sí se va a afectar a los gobiernos regionales, definitivamente. Y si quieren solucionar esta problemática, fácil, presidente. Hay que potenciar la actual General de Inspección de Trabajo, ¿no es cierto?, a través de una propuesta legislativa que, entre otros propuestos aspectos, habilite en materia presupuestaria al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y a los gobiernos regionales durante todo el ejercicio fiscal del presente año para someter a un concurso público de todas las plazas vacantes necesarias vinculadas con puestos de inspección de trabajo, inclusive de personal de ejecución coactiva, autorizando efectuar concursos públicos y contrataciones suficientes y eximiéndolos de las restricciones presupuestarias vigentes para dicho ejercicio, así como para que la Autoridad Central de Inspección Nacional y las regionales puedan en ese mismo lapso modificar sus gestiones, sus instrumentos de gestión. Si hay voluntad política, presidente, esto se soluciona. Lo que pasa es que nuestro deseo es tener todo el poder a nivel central y de esa manera, ¿no es cierto?, demostrar que el proceso de regionalización o los provincianos no somos capaces o somos menos que la gente que trabaja en la capital de la República. Sí está afectando el proceso de descentralización, se está violando la transferencia de funciones. Otro problema que estaría generando si se aprueba este proyecto de ley en referencia y que consideramos muy grave es que la propuesta contraviene unos principios generales bajo el cual está concebido, como bien lo dijo la congresista, está concebido el sistema de inspección del trabajo regulado en la ley 28.806. Presidente, solicito, presidente, que si el congresista presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista por Puno, no por Lima, sino por Puno, el congresista. Para una interrupción, el congresista. ¿A quién le está concediendo interrupción, su segunda interrupción? Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Luego intervendré sobre el tema de fondo, pero solo para hacer una precisión con respecto a la opinión que escuché hace un instante del congresista Lescano. Y esto es una precisión apenas, seguramente para el debate. Debo decir que la norma de la OIT a la que se ha hecho referencia dice lo siguiente: siempre que sea compatible con la práctica administrativa del miembro. Pregunto, ¿cuál es la práctica administrativa del miembro? El miembro es el Perú. El Perú es un gobierno unitario con 3 niveles de gobierno: central, regional y municipal. La práctica administrativa del miembro significa también el gobierno regional, de manera tal que en este caso, que está pidiendo que la inspección de trabajo deberá estar bajo la vigilancia y control de una autoridad central, en este caso concreto no es pues compatible con la práctica administrativa del miembro, porque la referencia que se ha hecho a gobiernos federales es en un inciso distinto, en donde se especifica cómo será la práctica en el caso que haya gobiernos federales. Pero allí donde no los hay, se aplica el 4.1, y en el 4.1 dice con toda claridad, salvo que no sea compatible. Y en el caso peruano, pues no es compatible. Quiere decir que no estamos obligados en este extremo a realizarlo. Solamente quería hacer esa puntualización. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Puede culminar con esa Simón. Sí, termino, presidente. Hay que tener cuidado la manera como se plantea el artículo 2, ¿no es cierto?, que habla de un ámbito de competencia propio y amplio para la generalidad de empleadores, solo para la superintendencia, y otro disminuido, circunscrito solo a las funciones y competencias previstas en el artículo 3 de la Ley General de Inspección respecto a las microempresas, lo que significa un tratamiento completamente discriminatorio en desmedro de la región del país y del propio sistema de inspecciones de trabajo. Presidente, concluyo. El congresista Lescano es en este momento el presidente de la comisión, vicepresidente, pero en ausencia del presidente, el presidente de la Comisión de Trabajo. El congresista Acuña, Richard Acuña, es el presidente de la Comisión de Descentralización, y ambos coinciden que esto debe entrar a un debate en la comisión, presidente. Congresista Mulder, seguidamente el congresista Apaz. Presidente, he escuchado atentamente sendos e importantes discursos en favor de los gobiernos regionales. Yo no voy a hablar a favor de los gobiernos regionales, voy a hablar a favor de los trabajadores. Porque algunos se olvidan que hicieron su carrera política defendiendo a los trabajadores. Yo no me olvido. Y entre una estructura burocrática que aquí se ha llamado incluso ya ni siquiera regional, sino subnacional,
Y los trabajadores, yo defiendo a los trabajadores. En primer lugar, presidente, porque los trabajadores son los que han solicitado este tema. La CGTP, la CTP, la CUT, en la Comisión Nacional de Trabajo han planteado este tema hace ya varios años. Y lo han planteado en función incluso de demandas que se han hecho contra el Perú por incumplimiento del convenio 81 de la OIT, que está firmado desde el año 60. Y yo me he sorprendido mucho cómo cuando se hablaba del convenio de la OIT, el 196 sobre la consulta aquí, se decía que el gobierno incumplía, que vagua, que genocidas, etcétera, etcétera, pero el convenio 81, ese sí, no, ese déjenlo de costadito. El convenio 81 de la OIT, presidente, es un convenio que ha sido largamente solicitado por las centrales de trabajadores a nivel mundial, en coincidencia entre las centrales de trabajadores promovidas por la AFL-CIO norteamericana y la ORIT y la Confederación Mundial de Trabajadores, cuya sede está en Praga, y cuyo presidente ha sido nada menos que en algún momento el ex senador y dirigente sindical don Valentín Pacho, que hasta ahora vive en Praga como funcionario de la Confederación Mundial de Trabajadores. Entonces, ese es un primer tema, presidente. Si se trata de que haya un punto de vista distinto, el de los trabajadores es un punto que también hay que tomar en cuenta. Primer tema. Segundo tema, este es un tema, una propuesta que ha venido del Poder Ejecutivo. Me sorprende que la bancada oficialista no lo haya leído, pero quien suscribe este proyecto, el primero que lo suscribe es el señor Ollantaytamala Tazo. Y viene con la firma de Salomón Lerner Guitis. O sea, si hay duda de los gabinetes posteriores, que son gabinetes, ¿no?, que no son de la gran transformación, por lo menos pues esto es del primer gabinete, ¿no? Y este proyecto, presidente, lo que hace es recoger la denuncia que se hizo contra el Estado peruano y la necesidad de adecuarse a ese esquema de carácter internacional. Los derechos laborales son mundiales, no son ni regionales, ni distritales, ni nacionales, son mundiales. El proletariado mundial, para ponerlo en el lenguaje que conoce mucho mi querido compañero que se ha olvidado ya del tema, Javier Díaz-Canseco, es mundial. Ese es el verdadero internacionalismo proletario del que Marx hablaba. Yo en eso me reclamo marxista, como buen aprista, presidente, porque sigo creyendo que a pesar de que la estructura del Estado está dividida en gobierno nacional o en gobierno subnacional, esa es la estructura del Estado, pero las sociedades siguen estando divididas entre trabajadores, ¿no?, y dueños de los medios de producción. Entonces, el punto de vista de los trabajadores, presidente, es que el actual sistema de inspección laboral a cargo de los gobiernos regionales y los de Lima ha fracasado, porque no se cumple con la verdadera finalidad. ¿Cuál es? Que los inspectores laborales sean garantes de que se cumplan las normas laborales en los centros de trabajo. Yo me permito recordar, presidente, que cuando entró el gobierno nuestro, aprista, el año 2006, en todo el Perú habían 22 inspectores de trabajo, en todo el Perú. Y ha sido por decisión política que eso aumentó año a año a cerca de 700, que realicen justamente la tarea de ir a los centros laborales a ver dónde estaba el abuso, incluidos los trabajadores de casa. Y es a partir del momento en que los inspectores laborales empiezan a tener presencia en los centros laborales que la curva de la informalidad del trabajo empieza a caer, presidente. Porque sin vigilancia del Estado, los centros laborales, incluso los medianos y los grandes, caen en la informalidad. La informalidad no es solamente tema de las pymes, también es de la gran empresa, que puede tener trabajadores en planilla, pero tiene un inmenso número de trabajadores fuera de planilla. Y sigue sacándole la vuelta a la planilla con los famosos service, que hemos eliminado en 2 sendas leyes en este Congreso, presidente, pero que siempre se encuentra la manera de ir sacándole la vuelta. Y usted puede ir ahora a cualquier empresa, minera, petrolera, industrial, tienen 20 trabajadores en planilla y 500 trabajadores en service. ¿Y quién es el que se encarga de decirle, oiga usted, señor, esos trabajadores de service están realizando los preceptos que están establecidos en la ley de eliminación de service, en el sentido de que usted tiene la misma condición laboral durante más de 3 meses con el mismo empleador y con las mismas características, y que por lo tanto esto no es un service? ¿Quién se encarga de hacer eso? Los inspectores laborales. Pero los inspectores laborales no son suficientes. Los inspectores laborales tienen además dependencias, porque son simples empleados del Ministerio de Trabajo. Ellos mismos tienen régimen CAS. Entonces un inspector laboral con un sueldo bastante bajo está supeditado a que cualquier empleador le diga ya esté loco. Y no pasa nada, presidente. Entonces, a mí me sorprende ver
que un mecanismo de fortalecimiento de la presencia de los derechos fundamentales de los trabajadores en cada centro laboral de nuestro país sea disfrazado con el tema de que esto es el centralismo. Este criterio de que crear una superintendencia es centralista, presidente, perdón. Entonces, ¿qué hacemos con la SUNAT? Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Es una superintendencia. ¿Qué hacemos con la SUNAS? El tema del agua y el saneamiento. Es una superintendencia nacional. ¿Qué hacemos con la SUNAD? La de aduanas. Hay puertos también internacionales en el norte y en el sur. Sin embargo, hay una sola SUNAD. ¿Qué hacemos con registros públicos? Es una superintendencia nacional de registros públicos. ¿Qué hacemos con la superintendencia que hemos creado nosotros de las AFPs? ¿Qué tiene que ver con los trabajadores a nivel nacional? ¿O qué hacemos con la superintendencia de bancos y seguros? ¿O no hay bancos también regionales? Presidente, no es un tema de descentralización, es un tema de fortalecimiento, de una institución del Estado. Eso no significa que esas instituciones del Estado no vayan a tener oficinas en cada una de las regiones. ¿Acaso la SUNARP no tiene oficinas en cada una de las regiones, comandadas, dirigidas por personal de confianza nombrado por los gobiernos regionales? ¿Acaso las personas que trabajan en los registros públicos en Lambayeque, en Arequipa, son limeños? ¿Acaso el jefe de los registros públicos en Junín o en Madre de Dios es limeño? Por último, hay muchos limeños en Lima, presidente, casi no se encuentran. La verdad es que no podemos disfrazar estas cosas con esos conceptos. Y todo parte de un error más que se comete a nivel del Congreso. Porque para comenzar, esta es una ley que tiene que ver con temas laborales y yo no sé por qué o quién dispuso que la comisión principal fuese la comisión de descentralización. ¿Qué tiene que ver la comisión de descentralización con este tema? Es verdad que se viene a recabar opinión porque como se tomaron decisiones políticas, que son decisiones irreversibles en favor de la descentralización, y se hizo durante el gobierno aprista, en el sentido de que casi todos los ministerios han transferido sus prerrogativas y sus recursos a los gobiernos regionales. Hay algunos casos como este en donde tiene que haber una recomposición de este tema, no para recentralizarlo, sino para darle más fuerza y autonomía a quienes integran ese organismo. Nada más. Entonces, cuando se toma esa decisión, presidente, de descentralizar, se crean y se fortalecen los gobiernos regionales. A mí nadie me va a dar lecciones, presidente, a partir de estas palabras en el sentido de que nosotros no hemos sido los principales impulsores de la regionalización del país. Esa es la verdadera reforma del Estado. Pero cuando el inspector laboral tiene como ámbito única y exclusivamente la región, pierde fuerza. Necesita la autonomía de una entidad nacional que no tiene actualmente el Ministerio de Trabajo. Además, presidente, se establece el criterio de que las pymes mantengan el ámbito regional por un simple criterio. La mayoría de los casos de las inspecciones laborales de entidades en provincias que tienen domicilio en Lima, porque en Lima lo que tienen es una pequeña caja y ese es el domicilio, aunque trabajen en provincias, sucede que cuando se quiere poner una multa en Tumbes o en Yameyín o en Castrovirreina, no la pagan porque no están domiciliados en esos lugares, sino en Lima. Y entonces, como el gobierno regional de una localidad no puede multar a una entidad que está en Lima, no pasa nada. Por eso es que es necesario mantener un criterio de autonomía nacional que permita que haya una responsabilidad nacional, pero nadie le quita a los gobiernos regionales el hecho de que sean ellos los que conduzcan las oficinas descentralizadas de la futura Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Me pide interrupción el congresista Acuña, presidente, con todo gusto. Congresista Acuña. Gracias, presidente. Gracias, Mauricio. Efectivamente, el congresista Mulder ha mencionado una institución importante del país que es la SUNAT. En este caso, estaríamos creando una institución como la SUNAT laboral, pero la SUNAT en cada región es totalmente autónoma y en cada región controla los ingresos y tributos de cada contribuyente. En este caso, hay que cumplir con los acuerdos internacionales, hay que defender el trabajo, hay que defender que todos los trabajadores, adolescentes, incluso niños, pueden estar registrados, pero no podemos quitar la contribución y las atribuciones a los gobiernos regionales. Totalmente de acuerdo, congresista, tipo SUNAT. Crearemos una SUNAT laboral, pero que la gestión y el control del trabajo y las labores de los trabajadores estén en la mano de las regiones. No estamos en contra de que el Perú
cumplan con sus organismos internacionales. No estamos en contra de la defensa de los derechos de los trabajadores, pero tampoco no tenemos que quitarle atribuciones a los gobiernos regionales. Por lo tanto, presidente, yo insisto que tal vez esto vaya a un cuarto intermedio, que se revise la norma, pero que no se quiten las atribuciones a los gobiernos regionales. Gracias, presidente. Congresista Mulder. Presidente, bueno, es que la norma señala eso. En ningún momento la norma, en el momento en que se establece que puede haber un tribunal nacional en Lima para ver los casos, digamos, más grandes, eso significa que todo va a tener que verse en Lima. También no existe un tribunal fiscal que está en Lima. ¿Y acaso cuando una persona tiene un problema tributario en Tumbes, su caso no lo ve primero en Tumbes, y si tiene allí cualquier tipo que quiera recurrir, no va hasta Lima? Bueno, pues así, igualito. No es que aquí simplemente van a llegar gente de Lima, eso es un chiste, pues, presidente, que va a llevar gente de Lima a hacer las inspecciones en provincias. De manera entonces que hay que recentralizar las cosas, incluso en términos políticos. O sea, resulta que ahora quien habla de la oposición, a diferencia de quienes han salido elegidos con el voto del señor Ollanta Humala, tiene que defender un proyecto del Poder Ejecutivo. Y yo no encuentro hasta ahora ninguno de los representantes de la bancada oficialista defendiendo el proyecto de su presidente. Entonces, me parece, están en la lista de oradores. Espérense buen rato porque el congresista Eguren es el que conduce. Y en eso, presidente, creo que debemos estar, disculpe, presidente, disculpe. En eso creo que tenemos que ser bastante claros. Hay una lectura política en este tema. Se pide que opinen los gobiernos regionales. Obviamente, pues ya opinaron. Aquí aparece en la opinión de gobiernos regionales, de 9 gobiernos regionales en la Comisión de Descentralización, que reitero, no sé por qué la Comisión de Descentralización cursa oficio a todos los gobiernos regionales y no le cursa oficio a ninguna organización laboral, salvo una que jamás en mi vida le había escuchado, presidente. Una federación, porque hay un montón de federaciones fantasmas en todas partes. Esta es una federación de organizaciones mineras, petroleras, industriales, textiles. En una sola federación está todo. No lo encuentro en estos momentos. Pero la opinión de la Confederación General de Trabajadores del Perú consta en el dictamen de la Comisión de Trabajo. La opinión de la Confederación de Trabajadores del Perú también. La del Consejo Nacional de Trabajo también. La de la Presidencia del Consejo de Ministros también. La del Ministro de Trabajo también. Y ese es el ámbito, pues, presidente. Entonces, se confunde el tema porque además resulta que el presidente de la comisión sustenta un dictamen en minoría que no hay. O sea, el aspecto ya de confusión es que se dice incluso que aquí debería sustentarse el dictamen por parte de otra persona que no está, porque no se ha hecho caso a otro dictamen importante que suscribe el congresista Gagó. Pero el congresista Gagó suscribe este dictamen de la Comisión de Trabajo, lo hemos discutido con él. Y ahí se aprobó por unanimidad. Y resulta que en la Comisión de Descentralización, presidente, o sea que es una comisión a la que van por lo general congresistas provincianos, también. ¿Quién ha firmado este dictamen, presidente? Mariano Portugal Catacora, María López Córdoba, Aldo Bardales, Hernán Latorre, Eduardo Cabrera, Josué Gutiérrez, Eulogio Romero, Rogelio Neira, todos provincianos. Yo no creo que ellos estén en el predicamento de afectar a los gobiernos regionales, de recentralizar el país, como se está diciendo acá, catastróficamente, presidente. Y creo que lo que hay que hacer es justamente darle la fuerza y la capacidad a los gobiernos regionales, pero con la autonomía de esos trabajadores, nombrados por los gobiernos regionales. Ya se ha puesto el ejemplo de SUNAT, SUNARP y todo eso, pero con la autonomía que signifique que no pueda estar supeditado a los vaivenes de la política local que impiden que pueda hacer su trabajo. Eso es todo el criterio, presidente. Entonces, yo esperaba mi intervención justamente porque era un punto de vista distinto de los casi por uniformidad que se han dado ahora, salvo la del congresista Lescano en su condición de vicepresidente de la Comisión de Trabajo, porque había que dar estos elementos para que el debate se enriqueciese. Entonces, no simplemente decir, bueno, cuarto intermedio. Me sorprende que Johnny, se lo he dicho, que está sustentando un dictamen y de frente dice, a la hora que cierra su discurso, que vaya a cuarto intermedio. Entonces, ¿el debate para qué está? Si el presidente de la comisión mismo, antes de que comience el debate, ya está diciendo que va a cuarto intermedio, obviamente se genera ahí una confusión. Entonces, muy bien, si quieren ir a cuarto intermedio, pero que haya debate, presidente, porque el debate justamente es lo que enriquece y permitir otros puntos de vista. Gracias. Gracias, congresista Apaza. Seguidamente la congresista Chávez.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero lamentar la actitud tomada por nuestro colega Richard Acuña, ya que como presidente de la comisión no podía sino manifestar los acuerdos de la comisión, pero equivocadamente ha comenzado a sustentar y poner sus criterios personales, lo cual debería hacerlo, pero dejando momentáneamente la presidencia. Bueno, son errores de juventud que hay que disculparlos. Por otra parte también, mi respetado colega, el doctor Mulder, manifiesta que nosotros no tenemos una opinión. El señor presidente, no sé por qué razones no nos han puesto y he tenido que exigir para que nos pongan en relación. Perdón, señor presidente. Se ha puesto en el momento que lo ha solicitado, pero los congresistas que han hecho uso de la palabra lo han hecho antes. De todas maneras, gracias. Señor presidente, los que tenemos una vivencia de lo que significa ser trabajador, hemos tenido siempre el alto concepto de que hemos sido marginados, no hemos sido entendidos y nuestros derechos constante y perennemente han sido conculcados. Porque las inspectorías regionales jamás han funcionado. Y el pretexto o el plurito de la descentralización que es atentado en sus atribuciones, lo voy a fundamentar posteriormente. Sin embargo, señor presidente, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, conocido como SUFANIL, creo que representa un nuevo modelo de organización que dotará o dotaría por lo menos de eficiencia y eficacia al sistema de inspección del trabajo. El actual sistema, señor, de inspección de trabajo no ha aportado los resultados esperados, generando lamentablemente una situación de desprotección a los trabajadores. Escuchadme, por favor. Esto ha de determinar la desprotección a los derechos de los trabajadores. Por eso creemos de que esto es más que todo debido, en primer lugar, al déficit del personal inspector, por cuando los gobiernos regionales tienen a su cargo las convocatorias a concurso público para el acceso de inspectores. Actualmente, señor, solo se da cobertura a 957.980 asalariados, es decir, solo el 20% de todo el conglomerado laboral en el país. En segundo lugar, señor, no se vienen realizando concursos públicos de acuerdo a ley de algunos gobiernos regionales. En tercer lugar, señor, la carencia de recursos materiales. Los gobiernos regionales son los encargados de proveer los recursos presupuestarios necesarios para la adquisición de la infraestructura y equipos para llevar a cabo las actuaciones inspectivas, que hasta el momento, incluso dentro de su proyecto presupuestal del año 2012 o al 2013, no lo toman en cuenta y no lo consideran como de trascendental importancia. Esto no significa sino que los gobiernos regionales no quieren invertir en los inspectores. Por otra parte, señor, la ineficacia de la inspección se ha verificado un alto porcentaje de actas donde las infracciones se dejan sin efecto, muchas veces por las siguientes consideraciones. Una, insuficiente actuación inspectiva. Una inadecuada calificación de las infracciones verificadas. Y la ausencia de criterios de interpretación y aplicación de la normativa vigente, entre otros. Porque muchas veces, como hay presidentes regionales que creen que su gobierno no es sino su feudo
incluso no toman las consideraciones del caso y la eficacia y la capacidad y preparación que deben tener los inspectores, lo cual los hace proclives incluso a decisiones casi indefinidas. Por otra parte, la ineficacia y inexistencia de la ejecución coactiva, es decir, tal inexistencia deviene la inspección del trabajo en inocua y a veces injusta, por tanto no sirve como medida disuasiva y no cumple su objetivo de garantizar los derechos laborales. Frente a ello, señor, consideramos que el modelo de la SUNAFIL propone lo siguiente fundamentalmente, y quisiera que se tome en cuenta lo que voy a manifestar. Primero, propone lo siguiente. Primero, el incremento de la cobertura de la demanda inspectiva, lo que quiere decir que se da cumplimiento al convenio 81 de la OIT, que lo ha dicho también muy bien fundamentado nuestro colega Lescano, que señala como obligación de los estados que las inspecciones deben ser suficientes y especializadas. Reitero, como estado, que las inspecciones deben ser suficientes y especializadas. En segundo lugar, señor, se ha previsto que el personal sea contratado bajo el régimen 728 hasta que se implemente la carrera pública, garantizando así el cumplimiento del convenio 81 de la OIT. Régimen con estabilidad laboral. Con ello se eliminará también la situación desigual entre el personal inspectivo, donde coexisten 3 regímenes laborales, la 728, la 276 y también todavía aún el CAS. En tercer lugar, señor, la creación de Tribunal de Fiscalización Laboral de ámbito nacional, que tendría como tarea emitir precedentes de observancia obligatoria, señor. En cuarto lugar, se garantiza la prevención de conflictos laborales al identificar oportunamente muchas de las causas que originan los conflictos. En conclusión, señor, no queriendo redundar los fundamentos de hecho y de derecho que han hecho anteriormente nuestros colegas defendiendo esta posición que creemos que es la más correcta, la más razonable y la más equitativa. Porque de no aprobarse este proyecto, señor, estamos contra los trabajadores. Por lo tanto, ¿estamos en favor o estamos en contra de los trabajadores? Esto es lo que tenemos que merituar, señor. En conclusión, decía, la creación de esta Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es una mejora, ya que se hace necesario y urgente en el sistema de inspecciones laborales. En la práctica, los gobiernos regionales no pueden atender la labor de los inspectores laborales y en ese sentido cae en una suerte de indefección de los derechos de los trabajadores altamente conculcados a través del tiempo y de la historia, señor. Por eso se crea una entidad que dependa del gobierno central, no porque tengamos un concepto centralista, hegemonista, capitalista, sino fundamentalmente velando por los intereses de los trabajadores, señor. Por eso creemos nosotros que por encima incluso de los criterios de descentralización se hace primar los derechos de los trabajadores. Con ello no se afecta a los criterios de descentralización. Lo que hace con esta ley es delimitar la competencia de los gobiernos regionales y temas específicos como las microempresas. ¿Y por qué las microempresas, señor? Porque las microempresas en las regiones son casi el 70%. Y esto incluso no es abastecida en cuanto a las inspecciones laborales, señor. Quisiera que vayan a provincias donde la informalidad no hace sino engendrar y pisotear los derechos laborales. ¿Por qué? Porque no hay inspectores, señor. No hay inspectores, señor, como por ejemplo podemos decir que en las regiones de Amazonas, de Cajamarca, de Huánuco, de Junín y Ucayali no cuentan con personal inspectivo contratado, señor. ¿Qué quiere decir ello? Que no les interesa el derecho de defensa que tienen los trabajadores. Este proyecto, señor,
Por eso debe ser aprobado, porque con su puesta en marcha no solo aumentará el número de inspectores de trabajo, se verán también reducidos los accidentes de trabajo, la contribuiría de todas maneras a la productividad. No olvidemos que hemos aprobado en este Congreso la defensa de los derechos y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Pero ¿qué ganamos con esta ley cuando no hay inspectores que comprueben, señor, cómo los trabajadores no tienen la garantía suficiente ni en su salud ni en su seguridad? Veamos, señores, que visualizan que esto es atentar contra la descentralización, como quisiera que vayan a Arequipa, por ejemplo, y vean cómo centros laborales que no cumplen con la seguridad de los trabajadores. Y si no, veamos las emisoras radiales, televisadas en provincias, señor, los trabajadores de la locución, los trabajadores de la televisión son explotados porque ni siquiera están en planilla, ni siquiera, señor, cobran un sueldo mínimo. Lógicamente me voy a enfrentar y me estoy enfrentando a los dueños de las empresas de radio, de la televisión a nivel nacional. Esto hace muchas veces, señor, que muchos jóvenes, hombres y mujeres, opten pues por la necesidad de trabajo, a veces pecar y llegar, señor, a convertirse en los sicarios, tanto de la prensa escrita como también, señor, de la locución. Consideramos que esto motiva de que se hagan más inspectorías. Consideramos, señor, que los inspectores deben ser constantemente preparados y deben ser controlados por un ente nacional. Muchos trabajadores, señor, están en un total abandono. Por eso es, señor, que es nuestro compromiso con toda la población laboral de todas las regiones. Y quisiera agradecer con su anuencia, señor presidente, de que nos permitan ver un video referente a cómo en las regiones del interior de nuestro país se vienen, señor, cometiendo estos sacrilegios laborales. Le agradecería que autorice. Procedan.
la construcción, lo que más se ha podido ver es que las empresas no cuentan con un plan de seguridad. Y también en muchas actividades no se les ha dotado de instrumentos de protección a los trabajadores, tales como arnés para lo que es trabajos en altura, a algunos les faltan guantes, a otros les faltan Señor presidente y colegas, por su paciencia de ver estas realidades que son objetividad. Se dice por ahí, señor, con todo gusto, si lo permite el señor presidente regional. Congresista Mulder. Presidente, esa es justamente una de las realidades que hay que enfrentar. Mire el informe que presenta el Poder Ejecutivo en este tema. De las 59 dependencias de inspección que sean direcciones o gerencias regionales, solo 2 direcciones o gerencias regionales cuentan con supervisores o inspectores, solo 2 de 59 oficinas. De las 59 dependencias, además, solo 1 cuenta con un inspector de trabajo titulado. El resto son empleados a los que les han asignado la función. Y solamente 4 tienen inspectores auxiliares que, como señala la ley, no pueden ver empresas de alto rango. Presidente, y además señala que las multas que ponen los inspectores de trabajo a nivel nacional y que no son pagadas asciende a 37.827.530 soles. ¿Por qué no son pagadas? Porque no existe facultad coactiva, presidente, cosa que sí tiene una superintendencia. Y esa superintendencia lo que tendría que hacer es poner a esos empleadores que no pagan las multas en Infocor para ver si a partir de ese momento van a dejar de pagarlas o no, presidente. Gracias. Para terminar con esa pasa. Gracias, señor. Yo me pregunto, ¿hay contradicción con la descentralización? No, señor. No hay contradicción, sino que se está especificando atribuciones. Es decir, se delimita con esta ley la competencia de los gobiernos regionales a proteger y velar por los derechos de los trabajadores de las microempresas, que son casi el 60%. Y esto no es discriminación, señor. Si no hay personal suficiente, ¿cómo podemos nosotros abarcar más de lo que no podemos? Yo creo, señor, que si se le da la funcionalidad y los 2 o 3 o 5, 4 o 6 inspectores que tiene la región, podría ni siquiera va a cubrir la necesidad de las inspectorías laborales. Nosotros creemos, señor, que el empleador en muchas regiones del país es precisamente el gobierno regional incluso, y reitero, muchos presidentes regionales manejan la región como si fuera su feudo, como si fuera su chacra. Por eso, la calamidad cunde aún en cuanto a la satisfacción de las necesidades de la población. Por eso, señor, creemos con toda sinceridad e invocamos, les quitaría yo de repente la intervención y el concepto de muchos parlamentarios, porque tendríamos tanto para señalar las bondades de lo que significa defender los legítimos derechos de los trabajadores. Pero no quiero redundar en ello, señor, simplemente hacerles una exhortación, hacerles un llamado para que estemos con los derechos de los trabajadores. Lo ha dicho el colega Mulder. No solamente es la CGTP, la CTP, la CUT y todas las organizaciones y sindicatos, hasta comités sindicales, están reclamando constantemente que haya la amplitud de las inspectorías laborales. Por eso, señores, hagamos la reflexión. O estamos contra los trabajadores o estamos a favor de los trabajadores. Muchísimas gracias, señor. Gracias, congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Es indudable que este proyecto que viene del Ejecutivo para la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, tiene que tener la aprobación y el apoyo de la bancada fujimorista, tal como ya se señaló en el debate al interior de la comisión. ¿Por qué razón? Porque fue propuesta de nuestra candidata Keiko Sofía Fujimori en las elecciones presidenciales del año 2011 la creación de una superintendencia laboral, teniendo en cuenta, señor presidente, que
el derecho laboral tiene un carácter protector, el famoso carácter tuitivo del derecho laboral. La particularidad del trabajo del derecho laboral es considerar que las partes no son iguales, que hay una parte más débil en la relación y es la parte laboral, la parte trabajadora. Eso desde que nace el derecho laboral luego de la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII, con la participación muy importante de la doctrina social de la Iglesia en el siglo XIX, presidente, y, cómo no decirlo, del trabajo de los movimientos sindicales de principios, sobre todo, del siglo XX. Señor presidente, desde ese punto de vista, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es una propuesta que enriquece y fortalece lo que hemos visto lamentablemente en los años que han transcurrido, que lamentablemente el Estado no ha venido cumpliendo adecuadamente con su función protectora, fiscalizadora, y no solamente fiscalizadora y sancionadora, sino también orientadora, porque el sistema de inspección laboral actualmente vigente y desde siempre, de acuerdo al convenio número 81 de la OIT, ha buscado que no solamente se fiscalice para sancionar, sino también se oriente tanto a las organizaciones laborales como a las organizaciones de empresarios, de empleadores, para una correcta apreciación y cumplimiento del derecho laboral. Sin embargo, señor presidente, vemos que en el proyecto que se nos trae hay algunas inclusiones que creo que desnaturalizan el propósito de reforzar el sistema de inspección laboral. El Ministerio de Trabajo es el ente rector de las relaciones laborales llamadas del régimen laboral de la actividad privada, que es un régimen específico distinto al régimen laboral de la actividad pública. No hay que confundir, porque muchas veces entes públicos, como el propio Congreso, por ejemplo, se prestan el régimen laboral propio de la actividad privada para aplicarlo a sus trabajadores por la mejor y mayor flexibilidad que les da. Pero eso no significa que tengamos que confundir régimen laboral de la actividad privada con régimen laboral del sector público. Y aquí, lamentablemente, en el artículo 3, cuando se habla de ámbito de competencia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, se le está agregando atribuciones que creo desnaturalizan absolutamente el carácter del sistema inspectivo, que, reitero, se aplica fundamentalmente al régimen laboral de la actividad privada. Y es así que aquí se señala que la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y competencias establecidas en el artículo 3 de la Ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, en las entidades públicas y privadas. Señor presidente, es en las actividades públicas y privadas, sí, pero no en el régimen laboral privado como público, como indebidamente agrega en el artículo 4, inciso I. Aquí se está confundiendo la comisión informante. ¿Por qué? Reitero, una cosa es el régimen laboral de la actividad privada y otra cosa es el régimen laboral de la actividad pública. El hecho que haya entidades públicas como el